Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Hola, buenas noches. Hoy, martes 23 de enero del año 2024, tenemos el gusto, por la bendición de Dios, de volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de nuestras clases de Biblia. Y el día de hoy, martes, dedicado a que acrecentemos el conocimiento que tenemos de Jesús de Nazaret. Y agradecemos que bajo ese interés nos encontramos aquí reunidos. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, dando alabanza a Dios y agradeciéndole que nos permite estar conociendo su palabra, y al mismo tiempo le pedimos a Él y al Espíritu Santo nos acompañen como todas las noches en nuestras clases para ayudarnos a entender más el alcance de sus acciones, pensamientos, palabras, obras, que las valoremos, que aniden en nosotros y que seamos fieles testigos de su palabra hoy y siempre. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad
y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues permíteme decirte que el salmo con que iniciamos nuestra sesión del día de hoy está basado esta interpretación en el Salmo 66 del orden hebraico, y es un salmo de acción de gracias pública. En algunos salmos, la acción de gracias es personal. En este caso, es pública. Para que tengas un punto de comparación, sería un equivalente a lo que nosotros en las liturgias dominicales entonamos cuando llega el momento de los salmos. Ya ves que llega el momento de los salmos y hay una invocación general que primero la pregona el salmista y luego seguimos todos su muestra, y después vienen algunas estrofas relacionadas con el tema y vuelve a entrar toda la comunidad, y así por casi siempre 3 o 4 veces. Este salmo sería un equivalente a este estilo. En este caso, cosa rara de lo que estamos viendo, este salmo no fue escrito por David, sino que fue escrito por el maestro del coro. No nos citan quién fue el nombre de este maestro del coro. Hubo varios a través de los 150 salmos que conforman el Salterio, que es el nombre con el que se agrupa los 150 salmos. Pero la descripción es hermosa y tiene dos partes. Una en el que a nivel general agradecen a Yahvé Dios su protección por siempre que tiene. Hay, si te fijaste, si pusiste atención, hay un momento en que cita que cruzaron a pie el río. Esto está haciendo una clara alusión al cruce del río, al cruce del Mar Rojo, perdón, y hubo otro episodio también en la historia de Israel en que se da un fenómeno similar cuando se seca, cuando se abren el mar y pueden pasar todos hacia la tierra prometida. Y cuando sus agresores van tras de ellos, se cierra el mar y mueren todos ahogados. Si te fijaste, aquí se cita. Y también ya en la parte final, el agradecimiento es a título personal del maestro del coro. Pero este salmo está inspirado básicamente en otros salmos y en las profecías de Isaías. Ahí ya recordemos que Isaías aparece en escena más o menos a partir del año 750, 770 antes de Cristo, y a partir de todo lo que Isaías nos da a conocer, se va perfilando la llegada de los tiempos de la plenitud, en que Dios va a enviar a su unigénito, a Jesús, entre nosotros. Entonces, tiene una importancia muy grande. Por cierto, ahorita que te dije Isaías, yo una vez lo había comentado, pero no está por demás. Isaías es el libro más extenso que tiene la Biblia. No hay ninguno más grande que en extensión el libro de Isaías, y es muy rico, muy bello. Bueno, pues dicho esto sobre el Salmo, te quiero comentar que nuestra petición de esta noche va enfocada a unirnos a la petición de el Papa Francisco, que lanzó el día domingo
y que hoy, día 23, se corroboró ya a nivel del dicasterio de la evangelización en Roma, eh, nombrando a este año 2023 como el año de la oración. Eh, Esto obedece a dos razones. La primera, que el Santo Padre advierte que se ha perdido la, la costumbre de la oración como antiguamente se tenía, y que es indispensable que dejemos el materialismo y que de corazón abierto alabemos a Dios, alabemos a Jesús y también expongamos nuestras peticiones, nuestras miserias y necesidades en una manera clara, pero hacerlo en forma cotidiana, no solamente de vez en cuando. Nos está invitando a que todos los días lo hagamos. Además, hay sobradas razones para hacerlo, independientemente de adorar, que es la primer finalidad que debemos de buscar, de dar eh, culto y alabanza a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. También debemos de pedir mucho por la paz, que sigue estando muy amenazado en este mundo, en distintos sitios. La paz, los conflictos continúan, una, no se ve a mediano plazo y menos a corto plazo un fin de las hostilidades, que igual en Palestina, que igual en Ucrania, en otros muchos puntos del planeta se dan, y además el incremento de la violencia en muchos países, entre ellos tristemente el nuestro. Además de eso, nuestra oración debe de contener peticiones también por el Papa, como él no se cansa de pedirnos, porque él siente la responsabilidad enorme que tiene bajo sus hombros y la necesidad de ser un pastor fiel y de liderar a toda la comunidad cristiana católica, y a la vez de tener apertura y acercamiento con otras comunidades cristianas diseminadas por todo el orbe. Una responsabilidad muy grande, y que sobre ella, a él y a todos los pastores de las distintas iglesias cristianas, Dios Padre les pedirá cuentas el día del juicio. Pues por todo esto nos pide que hagamos oración, y el tercer motivo por el cual nos pide que la hagamos es porque en el año 2025 se va a celebrar el año del jubileo, y Él nos pide que en esta oración que hagamos en todo este 2024 tengamos muy presente esa intención, que nos prepare a vivir con toda la intensidad el año del jubileo. Te voy a explicar un poco en qué consiste esto del año del jubileo, por si no lo conoces, para que dimensiones bien el alcance de la petición. Resulta que el jubileo, o el año santo, como le conocen muchas personas, en nuestra iglesia cristiana católica, a partir del año 1300, se celebra cada 25 años. Y esta celebración tiene un origen sobre sobre tradiciones judaicas, que también se celebraba el año santo. El año santo es puedes nombrarlo también como el año de gracia, y es un año en el cual se piden que renovemos, que nos renovemos nosotros, y que renovemos nuestro entorno y nuestras actividades. Te citaba en el judaísmo. Fíjate que dentro de algunas costumbres muy bellas que tiene el judaísmo, cada 7 años, así como tú escuchas por ahí que algunos profesionistas tienen un año sabático,
sabático, que es equiparable al número 7, y que ese año se dedican a dejar de hacer su actividad cotidiana y a renovarse en sus conocimientos y en actividades. Desde el punto de vista religioso, en el judaísmo, cada 7 años se da esta misma costumbre, pero se da dando un espacio a la tierra para que se regenere, se evita el seguir los cultivos tradicionales, dejar que la tierra se regenere. También hay costumbres como que en aquellos tiempos los que tenían esclavos a su servicio, cada 7 años les daban la libertad. Antiguamente tenían que pagar por esa libertad si la deseaban, y ese año, sin necesidad de pago alguno, se daba. Y además de otros eh, preceptos y costumbres bellas que engalanaban esos 7 años. Pero había un año muy especial que iba de la mano del multiplicar 7 veces 7, el 7 que es el número de la plenitud y que va asociado a estos años de relajamiento. Cuando se daba 7 años, 7 ocasiones en que se diera ese año jubilar, había un gran jubileo que, aunque si tú multiplicas 7 por 7 te da 49, pero se supone que se celebraba cada 50 años. Y en ese año se le daba más énfasis a ese año jubilar. Entre otras cosas, fíjate que había la costumbre en el judaísmo, desde la época de los escritos de Levítico, o sea, desde la época de Moisés, quedó establecido que las operaciones de compra y venta tenían una caducidad explícita de esos 50 años. Y cuando llegaba ese lapso, sin importar lo que hubieras pagado tú por adquirir cualquier cosa, un terreno, una propiedad, lo que sea, en ese año regresaba a su antiguo poseedor. Entonces, prácticamente, pues comprabas por 50 años, no por más. Y, y era un año en que pues se exacerbaba todas las costumbres de liberación de esclavos, de descanso de la tierra, de ponerte en paz con tus enemigos, de acercarte a tu prójimo, en fin, eran muchas costumbres hermosas y que de ahí como consecuencia dentro de nuestra religión cristiana católica se ha venido dando, te repito, desde el año 1300, pero con la diferencia que nuestra Iglesia Cristiana Católica, esta celebración del año jubilar o año santo o año de la gracia, se da cada 25 años y básicamente consiste en que se consagra ese año para que tú te acerques más profundamente al Creador, a Dios, y que te pongas también en paz con todos tus semejantes y dediques todo ese año a darle alabanza a su santo nombre. Eh, una característica adicional es que de parte de la Iglesia hacia ti, esos años concede unas indulgencias plenarias muy especiales que se dan únicamente cada año santo, cada 25 años. Y esa indulgencia plenaria, por si tú no sabes qué significa, la indulgencia plenaria consiste en que tú, siguiendo los lineamientos que te marca el dicasterio de la penitenciaría romana, penitenciaría se oye la palabra fuerte, pero en sí consiste en el manejo de las penitencias, por eso penitenciaría. Entonces, está puesto que siguiendo
las peticiones para obtener esta indulgencia plenaria que básicamente, a grosso modo, debes de confesarte, debes de comulgar, debes de pedir por las intenciones del sumo pontífice y debes de apartarte del pecado, porque no tiene sentido de que tú digas, obtengo la indulgencia plenaria, que te borra las consecuencias de tus pecados que tengas acumulados hasta ese momento. No quiere decir que esos más los que cometas tú en el futuro, porque pues en primer lugar no es juego, no te van a perdonar ni siquiera lo que no has cometido erróneamente o cualquier pecado. Y además, que si tú dentro de los lineamientos para gozar eh, de esa borrón y cuenta nueva, debes de apartarte del pecado. Si tú eres consciente de que vas a seguir sobre lo mismo pecando, pues no tiene sentido de que obtengas una indulgencia de este tipo, porque pues no estás dispuesto de corazón a renunciar al pecado. Pero si estás dispuesto a eso y observas los lineamientos y participas de las ceremonias que el año santo lo exige, lo vas a obtener. En este año jubilar del 2025 va a comenzar el día 24 de diciembre de este año y va a terminar el día 6 de enero del año 2025. Entonces, comienza con la época de Navidad, concretamente, y termina con la Epifanía del año 2025. Y esto, el simbolismo material que se ve en estas celebraciones es que existen basílicas en Roma, de las cuales 4 están bajo la potestad directa del Papa, que es la Basílica de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, la de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. Estas son las 4 basílicas que están bajo la custodia y son del Papa. Solamente él celebra ahí, o bien quien él designe que puede celebrar. Bueno, pues en las 4 basílicas tienen las puertas de acceso y hay una puerta que se le llama la puerta santa, que esta puerta siempre está cerrada y está cerrada, además físicamente está con material, pudiéramos decir, haz de cuenta como si fuera tabla roca o algún material ligero, pero está tapiada esta puerta y cuando se llegue el momento del año santo, el sumo pontífice frente a esta puerta con un martillo que data, ese martillo, ni yo mismo recuerdo de qué papa era, con ese martillo golpean la mampostería de esta puerta y se se quita toda la mampostería y se abre la puerta para permitir, bajo un acto de genuflexión, de arrodillamiento, de postración del Papa ante la gloria de Dios, inaugurar este año santo. Y por esa puerta ingresa todas las personas durante todo ese año, pidiendo la remisión de sus pecados y obteniéndola, te repito, bajo los lineamientos que dicta la penitenciaría romana. Bueno, pues este año santo, te digo, se celebra cada 25 años, a excepción de que cuando el Papa, por razones que él determine, justifique el que haya en otro año intermedio otra celebración del año santo. Lo más reciente que nos ha tocado ver fue con Juan Pablo II, que hizo un año jubilar especial por la redención. No, 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 perdóname, no fue por la redención. Él fue porque se cumplían, fíjate, se cumplían 1950 años de que el plan salvífico de Jesús, por el cual
estuvo entre nosotros, nos había liberado del pecado, nos dio la redención, ¿no? La redención, la remisión de nuestros pecados. Y de ahí entiendes el porqué en el Año Santo, el perdón de estos pecados. Desde ahí parte. Pero hay diferencias en el uso de los calendarios y en algunos lugares se lleva el calendario juliano, en otros se lleva el calendario gregoriano y hay un desfasamiento entre ellos y por lo mismo en algunas iglesias como la ortodoxa, la católica ortodoxa, no concuerdan las fechas de celebración entre la iglesia cristiana católica y la ortodoxa, la cristiana ortodoxa y la cristiana ortodoxa oriental. Bueno, pues ese desfasamiento se ha hecho un poco más grande ya con el tiempo en la suma y por esa razón, en el año 2033 va a celebrar la Iglesia Cristiana Católica de manera extraordinaria los 2000 años de la redención que nos trajo Cristo, que nos trajo Jesús a todos nosotros. Bueno, esa fue la razón por la que Juan Pablo II eh, celebró un año santo extraordinario. Creo que fue, no te quiero dar el daño, no vaya yo a cometer un error y quede mal. Y después el Papa Francisco, en el año 2016, celebró otro año jubilar extraordinario. Ese lo debes de recordar tú también. Entonces son las ocasiones más recientes de celebraciones de años santos extraordinarios, pero los ordinarios son cada 25 años y el próximo es en el año 2025. Entonces ya te puse todo ahora sí que los detalles del porqué del año jubilar y cuándo será y el por qué el Papa está pidiéndonos que este año lo dediquemos con especial devoción a la preparación de nuestro corazón para vivir a plenitud el año santo del año 2025. Ahora, te quiero dar otro dato muy importante, porque tú vas a decir, bueno, y todo esto pues se oye muy bien, pero ¿y qué tiene que ver con la Biblia y qué tiene que ver con Jesús? Ah, pues déjame recordarte que en el Evangelio de Lucas, que ya vimos, el Evangelio de Lucas, en su capítulo, en su capítulo, a ver, ahorita te lo voy a buscar en qué capítulo, vamos a encontrar también esta relación con Jesús. Recordarás que después de que fue bautizado Jesús y que estuvo en el desierto preparando su misión, su ministerio, nos cita Lucas que se fue hacia la región de Galilea y nos cita en su capítulo 4, te voy a leer a partir del versículo 14 para que le entiendas bien cómo está esto. Dice, Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendía por toda la región. Eh, permíteme, esto quería llegar, a esta imagen. Se extendía por toda la región e iba enseñando en las sinagogas y era alabado por todos. Vino a o sea, Nazaret, donde se había, donde se había criado y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la buena nueva, y me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Advertiste el último párrafo? Proclamar un año de gracia del Señor. Esta profecía de Isaías, que después aquí nos cita que Jesús devolvió el rollo al maestro de la sinagoga y se sentó y todas las miradas estaban sobre de él. Y él fue cuando exclamó, esto que han oído, hoy se ha cumplido. Ahí Jesús nos estaba diciendo que dentro de su ministerio, dentro de su presencia en este mundo, Él venía para darnos el año de gracia de parte de Dios. Es que yo recuerde la única vez en que alguien proclama que por Él se han cumplido las escrituras y que con Él se está instaurando este año de gracia. Bueno, entonces aquí ya comprenderás tú desde dónde viene esta costumbre dentro del cristianismo católico, que tristemente se empezó a celebrar hasta más o menos por el año 1300, pero que desde entonces no ha perdido vigencia y se sigue haciendo cada 25 años. Se espera, como sucedió en el año santo extraordinario que el Papa Francisco proclamó en el año 2016, que se habiliten otras basílicas o templos en el resto del mundo para que podamos participar físicamente del año jubilar, del año de la gracia 2025, porque pues era la costumbre antiguamente que pues los que querían participar de esto tenían que ir a Roma y cruzar esa puerta santa de estas 4 basílicas, cualquiera de ellas, para obtener las gracias de esta jubileo. Pero pues, ¿quién va a ir a Roma? ¿Quién va a ir? ¿Con qué billetes o con qué ojos de vina tuerta, diría por ahí alguien? Pues no hay dinero para hacer ese viaje y espero, aunque no está anunciado ahorita, pero que se repita la posibilidad de que se habiliten en otros templos de todas las ciudades del mundo la posibilidad de cumplir con este año santo. Bueno, pues dicho todo esto anterior, disculpa, me extendí mucho, pero es interesante esto que estábamos viendo. Por favor, hay alguien que tiene ahí su micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo para que no se vicie la comunicación y podamos entender mejor lo que vamos a ver en nuestra clase. Bueno, ya en la clase pasada concluimos todo lo que era los lineamientos que Jesús de Nazaret nos dio para poder llegar a gozar del reino de Dios, del reino de los cielos. Te recuerdo que estuvimos viendo a través de Mateo y a través de Lucas primordialmente todo lo que Jesús nos dio a conocer de las bienaventuranzas y sus recomendaciones especiales inherentes al buen desempeño de cualquier seguidor de él, como tú, como todos nosotros, que somos seguidores cristianos católicos porque pertenecemos a su iglesia, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y porque nos estamos preparando a entender mejor su palabra y a poder dar testimonio, y si es posible, hasta poder proclamar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, todo esto, recordarás que estuvimos viendo que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que debemos de ser discretos en nuestras costumbres de ayuno, de oración, de
de muchas cosas que debemos. Él nos extendió nuestro conocimiento para que no pequemos y que se diera esa diferencia sustancial entre la observancia de la ley de Moisés y la ley que él nos vino a proponer como parte de la palabra de Dios que conocemos a través de Jesús y que gracias a él ese plan salvífico que comenzó desde Abraham y que adquiere su madurez total con Jesús, podamos aspirar, si así lo decidimos y cumplimos, a llegar a la morada eterna y tener la oportunidad de dar gloria a Dios y gloria a Jesús y de vivir la plenitud que Él nos conquistó a través de su gloriosa resurrección y glorificación posterior. Bueno, pues todo esto que estuvimos viendo ya nos cuadra en todo lo que debemos de observar, en lo que tenemos que evitar, en lo que tenemos que acrecentar para vivir lo que Jesús nos dijo, que su yugo es suave y su carga ligera. Entonces, a pesar de que no es fácil, porque reconozco, no es fácil, pero es más ligero que las observancias de los 613 preceptos que los judíos tenían sobre todos los seguidores y que se hacía imposible que pudieran respetarlos todos esos preceptos y además dar culto a Dios y además ver por el prójimo. Simple y sencillamente no daba la capacidad humana ni el tiempo quizás del día para poder lograr esto. Y por eso el gran cambio que Dios nos viene a proponer a través de Jesús de Nazaret. Quiero darte, se me pasó ahorita, me estaba recordando ahorita que dije Jesús de Nazaret, otro de los simbolismos de ese año santo, de esa puerta. Tú recordarás que en algunos pasajes de la Biblia, el propio Jesús nos dijo, yo soy la puerta, y también el que no toca, no se le abrirá. Parte del simbolismo de esa puerta santa viene relacionado con estas palabras de Jesús, de que Él es la puerta por la que podemos llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y por eso gran parte del simbolismo de la apertura de esta puerta, en el cual estamos pidiendo la gracia necesaria para poder llegar al cielo. Bueno, perdón, eso fue un lapsus que se me fue, porque bueno, luego se me van las cabras al monte. Disculpa, ¿eh? Bueno, ahora en la clase de hoy vamos a comenzar, no sé hasta dónde podamos llegar, pero a ver una de las consecuencias de todo lo que Jesús nos estuvo diciendo en las clases pasadas. Recordemos que este Jesús recluta a sus primeros discípulos. Nos habló concretamente los evangelistas, que fue Simón, que posteriormente va a ser Pedro, su hermano Andrés, también nos habla de Juan y su hermano Zebedeo, y de ahí van siguiendo otros más. Que una de las características muy especiales de estos encuentros es que Jesús es quien los encuentra e invita a que le sigan. Y entonces debemos de tener claro que acto seguido de esto, cuáles son los pasos obligados con relación a sus discípulos que Jesús va a tener que dar especial cuidado en su ministerio público. Pues muy fácil y sencillo con relación a sus discípulos. En primer lugar, hacer que queden convencidos de quién es Él, de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías esperado y que posteriormente van a conocer que es el Hijo del Hombre, y ya en las postrimerías de su ministerio va a ser quien les presente al Espíritu Santo como el quien va a continuar entre ellos
con su obra, ya para que se instaure la Iglesia Cristiana Católica. Pero entonces, esto es con relación a sus discípulos. Con relación a la población en general, como él anunció que venía a dar un año de gracia, pues eso implicaba el que quedara sin duda alguna su misericordia, su amor, su, su capacidad sanadora y su capacidad curativa ante todos. Y ante las autoridades judías era el dar a conocer que él era el Hijo de Dios y que venía a dar cumplimiento a la ley de Moisés, pero con una dinámica distinta, que no por eso dejaba de respetar los mandamientos dados en el monte Sinaí a Moisés, de ninguna manera, pero que le daba una forma más comprensible, más sencilla, más profunda al mismo tiempo, para dar culto a Dios y también para tener misericordia con el prójimo. Entonces tenemos tres diferentes vertientes en las cuales Jesús va a tener que enfocarse, cosa nada fácil, por dos razones, porque son estratos de población diferentes. Recordemos que en el caso de los discípulos, algunos de ellos eran de ocupación pescadores, otros diversos, como Mateo, que fue recaudador de impuestos, y otros más que era gente sencilla en su mayoría. En segundo lugar, que los que estamos hablando que necesitaban su gracia eran gente pobres de espíritu. Ya estuvimos hablando en la clase pasada que el ser pobre de espíritu no por fuerza va relacionado a una pobreza económica en tu vida diaria, sino que tu espíritu que tenga la apertura para sentirte nadie y sentirte merecedor de la misericordia, la sanación y la evangelización que Jesús nos trae. Y el tercer gran grupo, el, el grupo de los religiosos judíos, pues la mayoría de ellos, por la jerarquía que tenían, era gente poderosa entre la población, que se sentían como la élite del pueblo, que la mayoría de ellos gozaban de una solvencia económica bastante buena, que tenían muchas relaciones con las autoridades imperiales romanas, que tenían mucha influencia en el manejo de los asuntos de la comunidad, que ellos participaban mucho como juez y parte en la impartición de justicia en el Sanedrín. O sea, era una casta privilegiada que, entre otras cosas, manejaban el templo, etcétera, y que Jesús ahí tenía que enfocarse para poder, dentro de todo lo posible, hacerlos cambiar el que ya la desviación que traían en la forma de llevar el ministerio y el culto hacia Yahvé Dios estaba muy pervertido, estaba muy contaminado, estaba una palabra fuerte, pero que es correcta, estaba muy prostituido, estaba muy corrompido. Y entonces jamás perdió Jesús el la dinámica con relación hacia ellos de quererlos hacer entrar en reconocer su desviación y en corregir el camino. Y ya esto fue porque así se lo había pedido Dios Padre a él. Y Jesús pues fue fiel a todos los lineamientos de su Padre hasta las últimas consecuencias. Entregó su vida por todos nosotros. ¿Qué más te puedo decir?
y que solamente cuando ya fue imposible que reconocieran las autoridades judías, religiosas principalmente, eh, que no lo reconocían como el Mesías esperado, a pesar de que conocían las escrituras y que ahí venía puesto todos los pasos que se iban a dar, los anuncios proféticos, los signos y los que se iban a ver, no lo quisieron reconocer y pues obvio, tenemos la prueba rotunda de que se confabulan para poder hacer que las autoridades civiles romanas lo condenen a muerte. Bueno, pues de estos tres segmentos necesitaban de dos eh, actividades muy fuertes de Jesús. La primera, la palabra de Jesús. Y la segunda, los signos de poder del propio Jesús. No quiere decir que sin uno no pudiera existir el otro, pero que obviamente el llevar de la mano estas dos actividades y correlacionarlas le iba a permitir a Jesús de Nazaret el poder lograr que estos tres grandes segmentos de población entendieran mejor su mensaje y su palabra. Y por eso vemos que después de este episodio que citamos de la sinagoga en Cafarnaún, ¿qué es lo que sucedió después, según nos narró este Lucas? Y que una persona que está dentro de la sinagoga tiene un espíritu inmundo dentro de él. Ese espíritu inmundo confronta a Jesús y le hace ver que él sabe que es el Hijo de Dios. Y entonces este Jesús toma la acción de liberar a este exorcizado y de expulsar al demonio que lo tenía poseído. Y nos hablan de que pues todo mundo se quedó sorprendido ante este signo de poder de Jesús, de su capacidad de poder enfrentar, no iba a decir una palabra errónea, confrontar, pero ni Jesús mismo eh, tiene diálogos invariablemente con el demonio y con sus emisarios. Y por él, por Jesús, sabemos que no lo debemos de hacer tampoco nosotros. No tenemos que enfrentar y confrontar a Satán, al maligno. Pero Jesús, claro que lo puede hacer porque es superior a él, pero ni él mismo procuraba hacerlo. Cuando tuvo interlocuciones con el maligno, como cuando fue en el desierto, cuando estaba preparando su ministerio público, quedó muy claro ante los ojos de todos nosotros que también Satán, también conoce él las escrituras, no con la maestría de Jesús y mucho menos de Dios, pero que sí las conoce. Y entonces es un enemigo muy poderoso y que por lo tanto nosotros que somos seres inferiores a los ángeles y que este Satán es ángel, un ángel que se volteó contra Dios, pero a fin de cuentas era ángel, está sobre nosotros en nuestra capacidad de, de poder, que sobre él, claro que está Jesús y está Dios, pero que guardando este cuidado, nos puso Jesús en esta sinagoga de Cafarnaún que lo expulsa y todo mundo, la población, se queda absorta, en primer lugar por la obra realizada, un signo de poder rotundo. En segundo lugar, porque advierten en Jesús de Nazaret una autoridad no solamente en su palabra, sino también en sus acciones. Y eso con el paso del tiempo y siguiendo la dinámica de llevar a la par palabra y acciones de poder, va a hacer que muchos de la población
lo reconozcan como el Mesías esperado. No las autoridades religiosas judías, no toda la población judía de Jerusalén o de las regiones de Galilea o de las ciudades que visitó Jesús, y mucho menos las regiones paganas. Sin embargo, en su ministerio vamos a ver que en ciertos puntos paganos hay gente que reconoce su mesianidad y su poder, aunque no fueran judíos, ellos. Bueno, esta acción de signos de poder, lo vamos a conocer con el nombre de la actividad taumatúrgica de Jesús. Los taumaturgos son personas que pueden realizar signos de poder y que para nuestro bien y para nuestro mal hay muchos no bien intencionadas como era el propio Jesús, y que Él nos advierte: tengan cuidado de los falsos profetas, porque desafortunadamente hay gente que dentro de sus capacidades psíquicas y sus habilidades pueden impactarnos o nos pueden impresionar. No vayamos tan lejos, déjame bajar a un nivel popular común. Los chamanes, los brujos, los curanderos, probablemente hasta algunos adivinos, lectores del tarot, no sé. Tristemente existen muchas personas con capacidades y habilidades que nos confunden muchas veces. Y como dijera algún conocedor, ojalá y tú nunca obtengas una curación o obtengas un beneficio a través de ellos, porque lo único que vas a lograr es que te hagan tambalear en tu fe. Tú debes de tener una fe irrestricta en Jesús, nada más en Él. Así que cuidado. Pero estos son los taumaturgos. Pero esto no quita que Jesús, dentro de sus actividades, se le ponga entre los taumaturgos también. Pero recordemos que las fortalezas de Jesús en su ministerio público van a ser las palabras de sabiduría y sus obras de poder. Ahora, después de que tuvo esta presentación de exorcizar y expulsar al demonio allí en la sinagoga, ¿qué nos narran los evangelistas que hizo? Que fue a la casa de Simón y que la madre de Simón tenía fiebre, que Jesús subió a la recámara, donde estaba la señora, la tomó del brazo y la curó de inmediato, y que ella, poniéndose de pie, le sirvió. Dos consecuencias de esta narración. En primer lugar, Jesús le urge que sus discípulos crean en él, y sus discípulos en estos momentos son una persona más dentro de la población. ¿Cómo va a hacerlos entrar en el aro, pudiéramos decir Jesús, de que lo reconozcan su grandeza, si no tiene también obras de poder para con ellos? Entonces, por eso, el primer, la primera confrontación que tuvo fue con el maligno, para que nos quede claro que él venía a combatir el mal en todas sus interpretaciones, en todas sus manifestaciones. Es el enemigo a vencer, y lo cumplió cabalmente. Pero ¿cuál es el segundo episodio que nos muestra Jesús? Su misericordia hacia sus propios discípulos, hacia gente allegada a los discípulos. Es su carta de presentación ante ellos. Y además nos muestra en la narrativa del evangelista que la suegra, perdón, no la mamá, bueno, es casi la segunda mamá, la suegra de Simón, que era la que estaba enferma, se puso a servir. Esa es la consecuencia de alguien que advierte el poder eh, de sanación, de curación de Jesús
cuando tu corazón es abierto, eres pobre de espíritu y reconoces un signo de poder de este tipo, te pones a servir, a agradecer a quien te curó y a ponerte a su servicio. Ese es el segundo ingrediente que nos demuestra esta curación hacia la suegra de Simón. Pero entonces, no perdamos las dos bases sobre las cuales se va a estar manejando enormemente el ministerio de Jesús. Su sabiduría en la palabra y los signos de poder, que muchas veces esos signos de poder va a ser lo que nosotros conocemos como milagros. Ok, entonces, repito, la multitud, la muchedumbre, la población se espantó de ver la autoridad con la que Jesús manejaba su palabra y de sus actos de poder. Entonces, esta combinación le va abriendo las puertas a Jesús poco a poco. Y además de esto, hay otro ingrediente que dentro del año de gracia que Jesús está inaugurando, la misericordia y el amor por los débiles, por los pobres, por los desposeídos, va a ser prioritario. Entonces, eso lo va a conducir a que aprovechando su capacidad de palabra y aprovechando su capacidad de obrar signos de poder, va a procurar dentro de lo posible el expresar su misericordia hacia la población, sanándola de todos sus males de salud y también sanándola de eh, de todas sus manifestaciones de pecado que muchas veces iban aparejadas a sus dolencias físicas. Recordemos, nada más que en ciertos momentos de sus milagros, Jesús va a exigir o va a pedir o va a sugerir que tengamos fe en Él. Y si no tenemos la fe en Él por ignorancia o por lo que tú gustes y mandes, que por lo menos tengamos fe en lo que está realizando. Son dos cosas diferentes. El que tú tengas fe en la persona de Jesús y la otra, el que tengas fe en las obras que realiza. Si tienes fe en ambas, felicidades, porque eso te va a hacer muy feliz. Bueno, entonces, esos milagros de Jesús, para que vayamos entrando poco a poco, dentro de los evangelistas refieren 34 milagros, documentan 34 milagros. Eh, No todos los citan los cuatro evangelistas. Tenemos que estos prodigios no eran ostentación para Jesús, pero los hacía con autoridad. Eso no se te olvide, con autoridad. Y eso es la gran diferencia que tenemos con muchas personas que conocían bastante de las escrituras, pero que en Jesús advertían que supieran, no había sido alumno de alguno de los rabís famosos de la época, pero tenía un conocimiento tan profundo de las escrituras, Jesús, como ninguno. Y además la manera en que exponía el contenido de las escrituras, la interpretación de la misma y las consecuencias de lo que se había dicho y que estaba cobrando vigencia, nadie como él. Bueno, entonces los milagros no son prueba de la divinidad de Jesús, pero ayuda a que entiendan la grandeza de su palabra por las acciones con las que complementa sus exposiciones en su vida ministerial. Te decía que de estos 34 milagros, para que vayamos agarrando así más condición, hay un solo milagro que lo narran los cuatro evangelistas, el único. Y esto se refiere, es la primera multiplicación de los panes y los peces. Es el único
milagro que los 4 evangelistas citan. Después de ahí tenemos lo que algunos exégetas, para ubicarnos mejor, lo manejan con la denominación de milagros de triple tradición, milagros de doble tradición, milagros de una sola tradición. Eso se entiende. Si tú escuchas milagros de triple tradición, significa que 3 evangelistas se refirieron al mismo milagro, probablemente con algunas palabras un poco diferentes o con una connotación personal ya del escritor sagrado distinta, pero que los 3 se refieren a ese milagro. Hay otros de doble tradición, que obviamente ya entendiste, nada más lo citan 2 evangelistas. Y hay otros milagros que solamente un evangelista lo cita, los otros 3 no. Por ejemplo, para que te ubiques, ya te dije cuál es el único que los 4 citan. No te quiero hablar ahorita de los que 3 citan o que 2 citan, pero sí te quiero hacer referencia a los milagros que solamente un evangelista cita, un solo autor. En el caso de Mateo, él nos cita la curación de 2 ciegos, solamente él nos la cita. Esto lo vamos a analizar ya más adelante, pero si te interesa, es en el capítulo 9 de Mateo, versículos 27 al 31. También Mateo nos cita la curación de un endemoniado mudo, en el mismo capítulo 9, pero en los versículos 32 al 34. Esos son los 2 milagros que solamente Mateo nos cita. Ahora, ¿cuáles son los milagros que solamente Marcos cita? El sordo tartamudo, que lo tiene en su capítulo 7, versículo 31 a 37, y el ciego de Betsaida. A lo mejor Betsaida, acuérdate, ese está en el capítulo 8, versículos 22 al 26. Ahora, es sorprendente cómo en el caso de Lucas y de Juan, ellos manejan algunos signos de poder, algunos milagros, solamente ellos, pero son más numerosos que los que citó Marcos o que citó Mateo. En el caso de Lucas, que es el evangelista de la misericordia, por razones obvias, oíste que te estoy dando la clave. Jesús, el misericordioso, el que se deja conducir por el Espíritu Santo, el que es benévolo, tiene amor por todo su prójimo. Obvio, hay varios signos de poder o milagros que solamente Lucas nos va a citar y que tienen una connotación especial y que ya los vamos a ver. Esos son la pesca milagrosa en su capítulo 5, versículos 3 al 11, el hijo de la viuda de Naín, que está en el capítulo 7, versículos 11 al 17, la mujer encorvada en el capítulo 13, versículos 10 al 17, la curación de un hidrópico, una persona que retenía líquidos en su organismo, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6, la curación de 10 leprosos, en el capítulo 17, versículos 11 al 19, y Jesús en Getsemaní, que le cura la oreja a Malco. Este es uno de los que menos conoce la gente. Malco es, yo nada más, es un soldado de la corte herodiana, de los que fueron a prender a Jesús, y que fue al que Pedro, ya Simón Pedro, sacó su espada y le voló la oreja. Y entonces Jesús, por misericordia, se la pega de nuevo, se la coloca. Ya veremos después las razones. Pero ahorita nada más te digo quién es Malco. Y en el caso de Juan, que también él se dedica, la finalidad de su evangelio
es hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Hijo del Hombre. En la teología que nos maneja este Juan, va a remitirse a signos de poder muy relacionados a estos temas teológicos. Entonces, los milagros que Juan nos va a citar es el vino de Caná en su capítulo 2, versículos del 1 al 11, el hijo del funcionario regio en su capítulo 4, versículos 46 al 54, el paralítico de Betesda, capítulo 5, versículos del 1 al 18, el ciego de nacimiento en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. Por la extensión que tiene, es un signo de poder que tiene una teología bárbara. Dices, óyeme, 40 versículos se lleva la narración de este signo de poder. La resurrección de Lázaro, solamente Juan nos la cita. Y es también muy extensa por su contenido teológico. Está en el capítulo 11 de Juan, versículos 1 al 44, y la pesca milagrosa en el capítulo 21, de los versículos 3 al 14. De estos milagros que hemos estado hablando, en resumen, 21 de estos milagros son curaciones de enfermedades. 5 son acciones de exorcismo de Jesús a alguna persona que estaba dominada y el demonio habitaba en ello. Hay 5 milagros que nos hablan de donaciones. Al decir donación, nos referimos al vino, al pan, a los pescados. Es donación de Jesús hacia nosotros, hacia el pueblo. Y eso pues llega hasta nosotros. Me adelanté en decir la descripción, pero en su momento son donaciones cuando es la multiplicación de los panes y los peces, cuando es lo de la narrativa del vino de Caná, cuando es la pesca milagrosa, en fin, son donaciones materiales de insumos que consumimos. Hay 2 milagros de salvamento. Al decir milagros de salvamento, son acciones de que evitó que murieran, y aquí se refiere concretamente a sus discípulos. El caminar sobre las aguas y la tempestad calmada. Estos 2 milagros llevan destinatario preciso, sus discípulos. Esa necesidad de que ellos acrecentaran su fe en él por su palabra y por sus acciones. Y hay un milagro de acción simbólica, que es la maldición de la higuera que no daba frutos. Esta lista es reveladora, es muy impactante, y podemos resumir que en las acciones de curación van asociadas en su desempeño, va asociado 2 actividades, el curar y el sanar. Entonces, decir, pues no es lo mismo, pues aparentemente sí, pero la curación se va a referir a quitar las dolencias físicas o las enfermedades o las heridas o las manifestaciones de alguna enfermedad en la persona. Y la sanación es en perdonarle sus pecados y el darle paz. En algunos casos iban asociados las 2 cosas, pero no siempre. Entonces, por eso vamos a ver que en los milagros de Jesús cura y sana. Te voy a hacer dentro de la síntesis que estamos hablando ahorita. Para Marcos, los milagros significan una llamada a la fe. Recordemos que Marcos, su evangelio lleva por destinatario a los nuevos cristianos católicos que están en Roma, asediados por Nerón y por todas las autoridades romanas, y necesitan afianzarse en Jesús y hacer que crezca su fe para poder morir por él si fuera necesario,
y morir en paz. Por esa razón, para Marcos, los milagros son una llamada a la fe. En el caso de Mateo, el maestro del judaísmo, los milagros son obras de Jesús, Señor de una comunidad. O sea, Mateo nos va a presentar milagros que va a ensalzar la figura de Jesús como Señor de la comunidad. Esa palabra de Señor, recordemos que es la expresión más grande que podemos dirigirle a Jesús. Cuando fue glorificado y su Padre lo constituyó Señor del universo, no puede haber alguien más grande que Jesús. Es el Señor del universo. Pero aquí Mateo nos empieza a manejar los milagros, perfilando a Jesús en una dimensión de comunidad, y de ahí va a ir como en las obras musicales encrechendo hasta llegar a lo máximo ya con su glorificación. En Lucas, el apóstol de la misericordia y del Espíritu Santo, los milagros son acciones misericordiosas de Jesús Salvador. Salvador, recordemos, es un equivalente a Mesías, que es un equivalente al Cristo, que es un equivalente al ungido, al Señor. Entonces, para Lucas, los milagros son acciones misericordiosas de Jesús Salvador. Y en Juan, el teólogo, el evangelista, son manifestaciones de la gloria del Hijo único de Dios. Entonces, date cuenta la forma en que manejan las cosas y cómo vamos a ir observando en unos y en otros detalles que nos van a afianzar estos conceptos que estamos viendo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que conforman un milagro? Un milagro es el resultado de una acción de poder de Jesús. La dinamis o energía que reside en él. Te explico qué es esto de la dinamis. Dinamis es un concepto, una palabra también griega, que nos habla de una fuerza interior activa. Por eso dinamis se parece mucho a dinamismo y se entiende mejor como una energía que reside en él. Y esto lo vamos a ver porque Jesús, dentro de su grandeza, independientemente de que va a obrar signos de poder y milagros con su palabra y con la intercesión del Espíritu Santo y con la intercesión del mismo ante Dios, en algunos milagros va a ser su propia fuerza que él encierra la que va a lograr este propósito. Te recuerdo, por ejemplo, en el milagro en que una mujer, ante la imposibilidad de llegar hasta él, le toca en las orlas de su sayal, o de, bueno, no de su sayal, de su túnica de Jesús, de su vestido, de su, sí, lo toca con la fe de que sabe que con ese simple hecho va a lograr su cometido. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Él sabe todo, Él es toda sabiduría, pero ¿cómo se manifiesta con sus discípulos? Diciendo, ¿quién me tocó? Y que le dicen, ay, maestro, ¿ves la muchedumbre que nos está aplastando aquí y tú preguntando, ¿quién te tocó? ¿Y qué dice Jesús? Alguien me tocó. ¿Quién fue? Y ya esta mujer con humildad se apersona y dice que fue ella. Y gracias a eso, Jesús va a terminar su acción de milagro diciéndole, tu fe te ha salvado. Esta mujer creía que con tocar a Jesús, esa fuerza dinámica que él encerraba, iba a curar, iba a lograr el milagro que necesitaba, que además no era para ella, era para su hija. Doble mérito. O sea, la fe en ella y además que Jesús va a operar a distancia un milagro. Ya lo veremos en su oportunidad. Bueno, el milagro también se produce en un ambiente de la implantación del reino de Dios.
y es un signo sensible de la presencia de Dios en este reinado. Posteriormente, vamos también a observar, ya cuando Jesús nos presente al Espíritu Santo, que también la presencia del Espíritu Santo va a ser parte integral de este reinado, pero de momento lo ubicamos en Dios Padre. Además, el milagro normalmente exige o requiere de la fe. Ya lo dijimos, que tengas fe en Jesús. Y si no tienes fe en Jesús, que es lo ideal, que tengas fe en las acciones que estás viendo de él. Y si tienes fe en ambas cosas, felicidad. Y el cuarto elemento, que existe ordinariamente una oración de imploración. Jesús podía hacerlo directamente y así lo hizo en ciertos momentos, pero en otros nos dio a conocer a todos nosotros que la oración va intermediando para que se realice el milagro. Pero esto era también muy enfocado a sus discípulos para que fueran dimensionando que las obras de poder Jesús las hacía porque tenía la potestad de parte de su Padre. Y él lo imploraba y lo invocaba muchas veces para pedir la gracia de ejecutar ese milagro. Eso mismo van a hacer después los apóstoles, ya invocando a Jesús, en algunos casos, en la mayoría, para poder hacer una obra de poder, un milagro, ya cuando Jesús ya no estaba en este mundo. Un quinto elemento, la sanación no es algo que se impone desde fuera mediante la inducción de elementos externos, sino que se produce y salta gracias a la virtud dinamis o energía divina desde dentro del enfermo, desde las células, desde la psique o desde su espíritu. Las células somáticas o las energías psíquicas o espirituales son vigorizadas por la virtud divina. Jesús es, y Dios Padre es toda sabiduría. Todo lo que nosotros o algunos de nosotros nos podemos estudiar, de estudiar el cerebro, de estudiar la psicología, la psique, eh, el psicotomatismo, todo lo que va relacionado al desempeño del cerebro y a las consecuencias en nuestra conducta y en nuestra vida, claro que Dios y Jesús lo tienen más que dominado, digo, no le vamos a enseñar nada. La sabiduría de ellos es inmensa. La sanación se produce en el hombre de acuerdo a la función que Dios ha establecido en cada parte del organismo humano que Él mismo ha creado. No es pues de extrañar que para que se logre una sanación intervengan las mismas energías que Dios ha puesto en los seres que Él mismo ha creado. Somos creación de Dios y tenemos todos los ingredientes para que podamos ser sanos si Él es su voluntad que así sea. Entonces, muchas ocasiones es únicamente el dinamizar lo que Él mismo puso en nosotros y que por la razón que tú gustes y mandes, está atrofiado o está enfermo. Bueno, el sexto elemento de un milagro. ¿Por qué a los milagros de Jesús se le llama dinameis, que es una derivación de la palabra dinamis? Porque la dinamis, fuerza y poder de Dios, pasaba por Jesús, estaba en él para sanar a los enfermos. El poder del Señor, entiéndase por esto ahorita, Dios, lo hacía obrar curaciones a Jesús. Salía de Jesús una fuerza que sanaba a todos. Nadie podía realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Si Dios no estuviera en Jesús, no hubiera podido hacer estos milagros. Y posteriormente, obviamente Jesús, por su potestad y por ser la imagen de Dios Padre, también
lo que por Jesús se nos da y nos propicia hacer obras de poder. Y te estoy diciendo, no estoy diciendo una aberración ni un sacrilegio que nos propicia. Tú no tienes idea, no solamente los apóstoles, no solamente algunos religiosos que son muy conocidos, hay casos documentados de gente común y corriente, devotos de Dios, creyentes que han logrado sanar a alguien pidiendo la intercesión de Jesús. Entonces, esos milagros, Dios quiera que algún día tú pudieras ser un ejecutor de un milagro por obra y gracia de Jesús. El punto 7, el papel de la fe tiene en las sanaciones, es mencionado frecuentemente en los evangelios. O sea, la fe es vital. La fe es un ingrediente más que importante. Ahora, los milagros tienen otro aspecto adicional, que es la teología. Los milagros no son lo más importante en la misión de Jesús, pero sí juegan un papel específico en la evangelización. La predicación de Jesús fue con palabras y con obras. El milagro es una parte esencial de su mensaje. El milagro, más que una ayuda para la fe, es la expresión acabada de la revelación, es la culminación de la revelación. Si Jesús hizo prodigios para que creyeran en él más los realizó porque creían en él. O sea, lo que hemos estado hablando, porque creían en Jesús, los realizaba. Y en ciertos momentos, aunque no creyeran en él, por misericordia, él los realizaba. Los milagros, más que ser una garantía externa de la revelación, son una parte genuina de la propia revelación, signos revelados de ciertos aspectos de la persona, de la divinidad, de la grandeza de Jesús. Siendo así, además de ser hechos portentosos y fuerzas que manifiestan en Jesús un poder sobrenatural y una virtud divina que él posee como propia, los milagros son signos, son acciones que proyectan un mensaje específico y propio del Salvador. Jesús jamás realiza un milagro por ostentación, sino por un fin superior, acreditar su misión. Él es el Mesías esperado, dar garantía a su palabra. Él no nos engaña, Él es congruente, su palabra es vida, y prueba de esto son los signos de poder, los milagros que a la par realiza. Es un misterio que muestra la compasión hacia el pobre necesitado, que accede a una petición de misericordia a Jesús por él, por el enfermo, por el necesitado de su misericordia y de su amor, de su salud, de liberarlo del pecado, de sanarlo, de sacarle al demonio. Él mismo toma la iniciativa, Jesús, normalmente, siempre, Jesús, igual que Dios, Él toma la iniciativa. Para obrar un milagro, Jesús exige la fe, no en Dios creador y omnipotente, sino en Él como persona y en la misión por la cual estuvo entre nosotros. En una forma global, salvo algunas excepciones, se puede mencionar una triple finalidad de los milagros. Primera, algunos milagros aparecen como la manifestación en Jesús de la compasión y misericordia de Dios. Con frecuencia vamos a ver en la narrativa que se dice, y Jesús se compadeció. Segundo, otros milagros son signos de que con Jesús y en Jesús han sido inaugurados ya los tiempos mesiánicos.
es el Mesías esperado, y este es un signo inequívoco de su grandeza. ¿Quién podía realizar todo esto si no fuera el Mesías esperado? Y tercero, particularmente en el Evangelio de Juan, los milagros son signos que manifiestan aspectos particulares del misterio de Jesús. Recordemos que para Juan, Jesús es el milagro del Padre. Y entonces en su presentación de su evangelio, Juan va a poner especial interés en que reconozcamos esos atributos y esas manifestaciones. Bueno, ya después de haber hablado todo esto, estamos en condiciones, ya en la próxima clase, vamos a entrar a analizar algunos milagros de los 4 evangelistas. Vamos a ver sus alcances físicos, sus alcances sanadores y su interpretación teológica y el mensaje de actualización que nos trae a nosotros, a pesar de que se hayan realizado hace casi 2000 años. Entonces, es un apartado muy interesante el que estamos entrando y que nos va a reforzar el conocimiento sobre la palabra de Jesús, que nos va a reforzar la grandeza de que sigamos todas sus indicaciones para llegar al reino de Dios y que podemos constatar a través de su palabra y de sus obras que es verdad todo lo que Él nos expone, lo que nos pide para ser fieles seguidores de Él, hijos del Padre y herederos igual que Él de la morada eterna gracias a su resurrección gloriosa. Bueno, pues le agradecemos mucho a Jesús y a su Espíritu Santo que nos hayan ilustrado tan hermosamente esta introducción a los signos de poder de su ministerio público realizado, y le suplicamos que nos sane y que nos cure de todas nuestras necesidades físicas y espirituales que tengamos. Eso, recordemos que lo tenemos que pedir con fe, con credibilidad en Él, con humildad, con sinceridad, pero que si nos dirigimos a Él de corazón abierto, si nos conviene y es su voluntad que se haga, o si Él tiene una mejor opción para nosotros, nos las va a dar a conocer a través de su Espíritu Santo, que está con nosotros hasta el final de los tiempos. Bueno, pues no olvides de poner constancia de tu asistencia, si eres tan amable. No olvides también que, si Dios lo permite, nos veremos el próximo martes. Y recuerda de promocionar nuestras clases, ya sea por vía Zoom, por YouTube o por Facebook, pero Dios permita que lleguemos hasta los confines de la tierra con la mejor de las intenciones y con la mejor de los premios. Somos hijos de Dios. Que tengas bonita noche, que descanses, y te pongo la canción de cierre. ¿Cuántas veces mi humanidad no me deja proclamar tu verdad? ¿Cuántas veces no hablé de ti cuando frente a mi hermano no me compadecí? Hoy me enseñas que hay que perdonar y no importa la cantidad, sino ser como tú, que tanto amas.
ser como tú. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu luz. Quiero de tu paz en mi interior, para ver a mi hermano y perdonar de corazón. Yo quiero